¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Chat Político. Estamos en este día lunes comenzando a transitar este programa y vamos a ocuparnos de un tema del cual nos hemos ocupado en varias oportunidades, pero bueno, está bueno volver a hablar de coronavirus, de lo que está sucediendo tal vez con la cuarta ola, y lo vamos a hacer con un infectólogo pediatra, es Leonardo Manino, trabaja en OSEP, también en el Hospital Fleming y en el Hospital Misericordia, así es que le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, cuarta hora de COVID. Digo, el otro día sacábamos la cuenta y decíamos, no puede ser que pasaron 2 años desde ese primer día en el cual se empezaba a hablar de restricciones de coronavirus en Argentina. Bueno, ha pasado mucho tiempo y hace algunos días nada más la propia ministra de Salud de la Nación hablaba ya de cuarta ola de COVID, ¿no? Sí, en realidad creo que es como se viene diciendo de siempre que de cierta forma se viene copiando el ritmo epidemiológico que hubo en el hemisferio norte, puntualmente Europa, si quieren como tomar ese modelo. Y en realidad un poco estamos viendo, ellos ahora están ingresando a climas más cálidos, bajando su curva de contagio, y nosotros por ahí ahora empezamos a ver este ascenso de contagios en nuestra región, que en realidad está un poco relacionado, creo un poco más por el tema de un poquito más de hacinamiento, más frío, más gente juntas, tal vez puede haber algo relacionado también con un poco de disminución de lo que son las mediciones de restricción, las medidas de restricción, y eso hace a que eventualmente aumenten un poco más los casos. También, si quieren, y hace poquito tuvimos un poco también de un aumento de circulación por virus de la gripe, ¿sí? Por virus respiratorios, que tal vez no se esperaba en ese momento que circulara, sobre todo, si quieren, en chicos adolescentes, ¿sí? Y que estuvo un poco también relacionado con esto de la escuela. Pero bueno, el virus de la gripe desciende y ahora volvemos a ver circulación de COVID, de coronavirus. Así que creo que es un poco esperable. Sí me parece como cuestión importante, y también se ha visto, es que esta cepa que está circulando sigue siendo esta cepa que se llamó Omicron, ¿sí? Que es un poco lo que ahora predomina en todo el mundo, y también sigue predominando la circulación de esa variante, si quieren, variante de interés que decimos nosotros, y en realidad en cuestión a características de esa variante no ha mostrado cuestiones relacionadas a, si quieren, gravedad, a lo que es neutralización con la vacuna. Hay algunos datos, pero todavía no son certeros. Sí se sabe que es más transmisible y por eso este comportamiento que tiene, se replica mucho más en la vía respiratoria, y eso hace a que eventualmente, de cierta forma, la vacuna no sea capaz de frenar las infecciones, pero sí es capaz de frenar infecciones severas. Y si quieren, ahí pegamos el tema de vacunación, ¿no? Y la importancia de estar con buenos esquemas de vacunas para eventualmente evitar la enfermedad grave, si bien se ha visto que la enfermedad en sí no está tan limitada por la vacuna como se vio con otras cepas, ¿sí? Con las primeras cepas, en donde la vacuna parecía que tenía más, o sea, ejerció un mejor rol, ¿sí? Para evitar que nos enfermáramos. En este caso, nos vamos a contagiar si no nos contagiamos, pero se sigue viendo que con buenas coberturas vamos a cursar cuadros, si quieren, leves, ¿sí? O moderados. Obviamente que la efectividad de una vacuna no es del 100%, o sea, eso también lo tenemos que saber, pero bueno, eso pasa con todas las vacunas en general. ¿Sí? Tal cual. Leonardo, pensando un poquito en esto que hacías referencia, primero del tema de la vacunación, del tema también de los casos que es importante estar vacunados, porque eso de alguna manera, si nos contagiamos, hace que la llevemos de otra manera la enfermedad, que eso es importante y es lo que hay que destacar. Pero digo, metiéndonos también en el tema de la gripe, que hay muchos casos de gripe que se han empezado a tomar, digo, es como una línea delgada. ¿Cómo nos damos cuenta si tenemos o que podemos tener coronavirus y al mismo tiempo los síntomas son idénticos? Porque nos pasa que nos resfriamos y decimos, ¿tendremos coronavirus? ¿No? Sí, es muy difícil, y creo que no, clínicamente uno dice que no se pueden diferenciar, ¿sí? Salvo síntomas muy característicos. En su momento pérdida del olfato, por ejemplo. Hablábamos de la anosmia y la geusia como síntomas característicos. Pasa es que cualquier enfermedad respiratoria que afecte la mucosa nasal, ¿sí? Que la gripe también lo hace, de cierta forma puede haber alguna atenuación en la sensación que uno tiene en el olfato. Sí es real que que coronavirus o COVID lo hacía capaz, sin tener congestión uno sentía la anosmia, porque era otro principio el cual se actuaba. Pero realmente
yo creo que más allá que nosotros desde lo clínico, a ver, nosotros en pediatría sí nos pasó cuando empezamos a ver gripe, es que los chicos venían con fiebre alta y un cuadro que los tiraba a la cama, ¿sí? Era Y inconfundible. Sí, y era inconfundible para gripe, porque nosotros en pediatría coronavirus, como hemos escuchado y se ha seguido diciendo y sigue siendo real, la enfermedad por coronavirus no impactó en los sistemas de salud de pediatría, ¿sí? Claro. Y sí, por ejemplo, ahora con gripe tuvimos un aumento de consultas en guardia y no se testea a todos, se testean a los que se internan hoy por hoy a gripe, pero veíamos que esos chicos o huéspedes inmunocomprometidos, que por ahí teníamos que ofrecerle un tratamiento para gripe, tenían todas esas características. Era mucho más sintomática en pediatría la gripe que coronavirus, ¿sí? En cuanto a enfermedad respiratoria alta y manifestaciones, ¿sí? Esto no quiero desmerecer a coronavirus y a la enfermedad y a la neumonía que produce, o sea que obviamente tenemos que seguir estando alertas en cuestión a signos de alarma, ¿no? Esto de la presencia de dificultad para respirar, sensación de esto, de disnea, ¿sí? La persistencia de la fiebre después de tantos días. Pero bueno, esa fue una diferencia clínica en pediatría que vimos y bueno, puede ser eso algo, pero no, pero siempre, perdón, la diferencia, sí o sí es necesario hacer el estudio. Tal cual. Si no, es imposible. Ahí me quedo un poquito en el tema de lo pediátrico, ¿no? Porque, bueno, vos decías que hubo una diferencia y es que el COVID no impactó tanto en los más chicos porque era real que eran los menos atacados por este virus. Pero también ahora, más allá de eso, la vacunación también ha ejercido un factor muy determinante, ¿no? En esto de seguir con pandemia, seguir con COVID, con esa presencia y que los chicos sigan sin ser los más afectados. Seguro, o sea, yo creo que la vacunación en pediatría no pensaría 3 beneficios principales. Primero, epidemiológico, ¿sí? Disminuir la circulación y los chicos sí, muchos tienen contacto con gente con factores de riesgo, adultos, abuelos, ¿sí? Segundo grupo, huéspedes inmunocomprometidos o chicos con factores de riesgo que queramos o no, algún beneficio deben haber tenido, ¿sí? Para no enfermar grave, ¿sí? Eso como segundo. Y tercero, se habla, recuerdan, este síndrome inflamatorio multisistémico o el MIS-C asociado a COVID o relacionado al COVID, que en realidad nosotros lo vimos con terminando la primera ola, ¿sí? Fue muy llamativo ver este síndrome que se empezó a describir en Inglaterra, después Estados Unidos o en Europa empezó a hablarlo. Nosotros lo recibimos después. Y sí ya se habla de un beneficio de la vacuna, ¿sí? O una disminución de casos de este síndrome relacionado a la vacunación en grupos pediátricos, eso visto en Estados Unidos, Europa también algo manifestó. Y bueno, y nosotros, si quieren, si uno ve nuestros boletines, hay disminución de casos de estos síndromes inflamatorios en pediatría. O sea que el beneficio, a ver, si uno tiene que recomendar la vacuna en pediatría, hay un beneficio real en cuestión a estos puntos, ¿no? Sin duda. Bueno, en el próximo bloque vamos a seguir hablando, por supuesto, de coronavirus y de qué está pasando también, porque vos decías algo que es también fundamental, que es el tema de cómo han ido cambiando los reportes también, no solamente porque hay menos casos, sino también cómo es la modalidad de informar los casos positivos de coronavirus. Y de eso también vamos a estar hablando, pero ya en el próximo bloque. Bueno, muy bien. Estamos en Chat Político, recuerden, en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Ya regresamos. Seguimos en Chat Político y vamos a seguir hablando de coronavirus con Leonardo Manino, que es infectólogo pediatra, con quien tenemos el gusto de profundizar un poquito de este tema. Leonardo, habíamos quedado en hablar del tema de los casos de coronavirus, los que se reportan, ¿no? Los casos confirmados. Y hubo un cambio, ¿no? Antes eran, recordemos, el reporte diario, en los momentos más duros de la pandemia, pero después se adoptó esta modalidad de que fueran semanales. El último dato que tenemos de Mendoza indica que fueron 318 casos positivos en una semana, obviamente, y se lo compara con el último anterior que fue de 210 casos confirmados. Esto lo que hace es, de alguna manera, ratificar que hay un número creciente de casos en la Argentina. ¿Se tendría que cambiar la modalidad si empiezan a ser más los casos? Bueno, por ahora en realidad, tanto la modalidad de boletín informativo que es semanal o de transmitir los números que es semanal, como el testeo, porque también cambió.
el testeo, ¿sí? Hoy por hoy no se testea a todas las personas, ¿sí? Sí. Sino que se bajó la recomendación de testear cuadros graves, ¿sí? Eventualmente que requieren internación, y mayores de 50 años, ¿sí? Ah, bien. O Vale sea, la pena repasar sí, eso que es importante. hay un cambio de a quién testear, eso fue bajado por el Ministerio de la Provincia, y si se va a modificar o no, creo que, bueno, por ahí tendríamos que ver qué lineamientos nos bajen. Si es verdad que uno, si se quiere testear, entiendo que hay test en farmacias Sí, o hay test tal particulares, cual. un laboratorio puede ir a testearse. Yo les estoy diciendo un poco más desde lo que es la mirada desde la salud pública, ¿no? Exactamente. Que hoy por hoy sí se restringió, y se restringió a grupos de riesgo, si querés, más de 50, y personas, y ¿qué les dije? Y enfermedad grave. Exactamente. Bueno, quiero quedarme un poquito en el tema de vacunación pediátrica, sobre todo porque seguimos avanzando ya vamos por la cuarta para mayores de dosis, el segundo Sí, refuerzo. segundo refuerzo Y los más chicos por ahí te preguntan, digo, los menores de 11, Bien. que te preguntan, ¿y para cuándo nosotros? Porque ellos tienen el esquema completo con dos colocaciones. Con dos dosis. Sí, sí, sí. A ver, se empezó a vacunar a partir de los 3 años, ¿sí? 3 años en adelante se vacunó. Se copió, en realidad, a ver, se tomó un modelo un poco local de vacunar con la vacuna Sinopharm, que fue es una vacuna inactivada. La verdad que se plantea una vacuna muy segura, ¿sí? Sí. O sea, desde la seguridad estaba bastante bien. Habían trabajos que mostraban también cierta eficacia, y un poco se definió desde ese punto empezar con Sinopharm. Sí, lo que tenemos como nuevo es que se agrega una vacuna que está autorizada en Estados Unidos y que es Pfizer a partir de los 5 años, ¿sí? Sí. Con una dosis un poquito más baja. Entonces, a partir de ahí se empieza a ver esto, una autorización de una vacuna, ¿sí? Con mucho más peso. A ver, sabemos que Sinopharm tiene un poquito menor de eficacia, lo vimos con adultos, ¿sí? Sí. Por la forma en que está hecha, más que todo, ¿no? Sí. O sea, que es eso. Y las vacunas de otra plataforma, que es esta vacuna, es una ARN mensajero, ¿sí? Que es Pfizer, se ha visto mayor eficacia. Entonces sí se ha empezado a plantear, todavía no está incorporado, pero sí ya se habla del primer booster o refuerzo en chicos a partir de los 5 años, ¿sí? O sea que tendríamos que estar súper atentos a lo que Hay que comunica estar el Ministerio atentos, de Salud. exactamente, Sí. porque hoy por hoy lo que se está hablando es ya de segundo refuerzo, pero para ciertos grupos, exactamente, claro. que es lo que se ha empezado ahora. Personal de salud, ¿sí? Que nosotros ya largamos nuestra vacunación en el hospital, y personas mayores, ¿sí? Exactamente. Mayores de 60, creo que está como mayores de 60, grupo de riesgo. Bueno, es importante esto y seguir, como siempre, estar informados desde los datos oficiales, ¿no? Ya sea el Ministerio de Salud de la Nación o el Ministerio de Salud de la provincia. Digo, también porque Sí, la información. la información a través de las yo redes también confunde, y nada sí. mejor que estar informados desde los lugares oficiales, ¿no? Seguro. Sí, Eso es para destacar. Queríamos hacer hincapié también en el tema porque, bueno, a partir de todo el tiempo que ha surgido, que haya más actividades, podríamos decir que estamos, digamos, actuando y viviendo normalmente, como lo hacíamos previo a la pandemia. También pasó esto que lo último que se ha dado es la eliminación del barbijo. No eliminación, pero sí opcional. Sí. Digo, y teniendo en cuenta que están avanzando los casos, hay gente que todavía tiene así como digamos, decide seguir usando el barbijo. La pregunta es, ¿puede cambiar la decisión del gobierno de que vuelva a ser obligatorio el barbijo en algunos sectores o directamente obligatorio? Yo, a ver, creo que todavía no conocemos hacia dónde, o sea, a ver, ecológicamente el virus puede hacer modificaciones, ¿sí? Son cambios de su genética, y esto es lo que se empezaron a ver las variantes, ¿sí? Por ahí cuando uno mira desde lo científico, siempre se está vigilando el genoma o el ADN del virus, ¿sí? Entonces miran si hay alguna variante. ¿Por qué? Porque cualquier cambio en ese virus puede hacer que el virus sea más transmisible, que el virus que produzca una enfermedad más grave. Que las vacunas no sirvan para ese virus, o que los tratamientos que tenemos no sirvan, ¿sí? Entonces, cuando uno hace un análisis de una variante nueva, ¿sí? Que se les llama variantes de preocupación, variantes de interés, ¿sí? O sea, hay distintos términos para nombrarlas. Mira todas esas características. En cuanto algo cambia de eso, ¿sí? En realidad
eso puede hacer cambiar ciertas conductas en las que hemos ganado. Hoy por hoy estamos con una variante, que es Omicron, ¿sí? Que eventualmente ahí se llaman linajes de esa variante, hay algunas modificaciones, pero sigue siendo la misma. Y las características que se han visto hace que eventualmente esto, que si bien es más transmisible, no genere mayor enfermedad, la vacuna de cierta forma sirve, no hay enfermedad más grave, perdón, y eventualmente los tratamientos que hay sirven, ¿sí? Sí se puede modificar, me parece, en esa sería una situación que podría modificarse una conducta de volver hacia atrás con esa medida, por ejemplo. Medidas, mínima, por ejemplo. Mínima como el barbijo. Sí. Después, bueno, creo a nosotros, por ejemplo, en el hospital, es una medida que la usamos, la seguimos sosteniendo, no estamos en la comunidad, ¿no? No es una medida comunitaria, estamos en el hospital. ¿Pero por qué? Pues nos ha servido mucho para... O sea, nosotros habitualmente tal vez deberíamos atender a los pacientes con cuadro respiratorio con barbijo. Y era una costumbre que no estaba hasta la pandemia, ¿sí? O sea, que de cierta forma nos ha ayudado a... y ahora les puedo decir que no creo que haya un médico que atienda sin barbijo en una guardia, ¿sí? Entonces... creo que el barbijo en el hospital me parece que entró como más para quedarse, me parece. Si bien obviamente que en lugares de reuniones nuestras o de cuando vamos a comer o hablar, en donde estamos solamente nosotros, nos sacamos el barbijo, salvo obviamente que alguien esté con síntomas respiratorios, ¿no? Bueno, es una opción, ¿no? Incluso lo decían cuando ya empezó a hablarse del barbijo optativo, decían, bueno, ¿por qué no en un lugar, ya sea un centro médico, un hospital, una clínica, implementar que sea por ahí, en ese lugar, que sea obligatorio el uso del barbijo? Sí, eso no hay una bajada de recomendación, pero por ejemplo, otras recomendaciones de otros países sostienen el uso de barbijo en centros hospitalarios donde se atienden pacientes, sí, eso sí. Leonardo, enseguida vamos a hablar de lo que tenemos ahora, que es la viruela del mono. En el próximo bloque vamos a hablar de ese tema, así es que quédense ahí del otro lado, ya regresamos. Estamos en Chat Político en el 30 de la TDA 22 de Supercanal HD. Hemos hablado de coronavirus y ahora vamos a hablar de la viruela del mono con Leonardo Manino, que es infectólogo pediatra. Se habla tanto de la viruela del mono y uno ve, en serio debo decir, Leonardo, que vemos fotos y nos espantamos. Bueno, a ver, primero creo que sí, es una enfermedad de la cual vamos a esperar a que los expertos también opinen, ¿sí? Expertos sí me refiero a personas que realmente están en el tema, ¿sí? Yo soy infectólogo, pero estamos tan lejos de este tema y a veces yo lo he estudiado en la facultad en algún momento. Pero bueno, como cuestiones generales, tenemos que saber que hay una diferencia entre la viruela del simio o del mono y la viruela que fue humana y que está erradicada, ¿sí? O sea, son cosas totalmente distintas, con distinto potencial de contagio, con distinta severidad y distintas diseminaciones. Y eso es como concepto general, que hay que ver después cómo termina esta historia, ¿no? Sí. Porque ya son varios los países que están en alerta, también hay que decirlo. Sí, es claro en realidad que lo que sucedía habitualmente y que uno entendía que era endémico, ¿sí? La viruela del mono es una enfermedad del mono y que eventualmente puede contagiarse a un humano, por eso se le dice zoonosis o antropozoonosis, ¿sí? Pero que queda limitada a esas zonas, ¿sí? Que en este caso era África o es África, ¿sí? Y esta primera barrera la saltó, en el cual se vieron casos en Europa, ¿sí? Eso es como primera cuestión. Después se plantea que eventualmente esto tan limitado no ha sido tan limitado, pero todavía no hay ninguna opinión puntual con eso. Sí se sabe y se conoce que para contagiarse de esa viruela tenemos que tener un contacto íntimo y estrecho con la otra persona, ¿sí? O sea, no es que por... si bien, a ver, pasa un poco, o sea, no es como el coronavirus, ¿no? El cual el mecanismo de contagio o la tasa de ataque en una reunión era tan alta, en esto tenemos que tener un contacto mucho más estrecho y íntimo para contagiarnos. Esto que se hablaba del contacto sexual o la forma sexual de contagio pasa más por la intimidad, no porque sea una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Es importante la aclaración también. Y después, bueno, en realidad siguen habiendo casos, eso se va actualizando.
creo que a nivel Europa había reportado algo un poco más de 100 casos, bastante más de 100, totales creo a nivel mundial 200, más de 200 casos. El caso de Argentina, que está ligado a un viaje, que todavía está en estudio, pero bueno, a ver, como alertas es eventualmente uno si empieza con síntomas relacionados a estos, que son como síntomas como una gripe, ¿sí? Sin congestión, sin moco, o sea, el decaimiento, dolor muscular, cefalea, fiebre, y sumado a un tipo de exantema, que en realidad lo que dice la recomendación es de que este exantema yo no lo pueda identificar con otra enfermedad, ¿sí? Claro. O sea, claro. que por lo general son vesiculares, pueden estar en manos, en pies, en el cuerpo, en cara, y que, bueno, que eventualmente hasta esta situación, teniendo el antecedente de un viaje en países donde hay circulación, o donde hay, circulación no, donde hay descripción de casos, avisar al sistema sanitario para tomar las medidas correspondientes, que en realidad es estudiar el virus y que se estudia en las vesículas de la piel, ¿no? De las lesiones. Digo, está bueno aclararlo porque cuando uno ya se empezó a hablar de esto y de que ya había casos en distintos países, y a uno le viene ese fantasma de que se vivió con la pandemia de coronavirus, que es, y algunos ya empiezan a pensar, ¿y se van a dar restricciones? ¿No se van a dar? Bueno, eso dependerá también de cómo se vaya dando el número de casos, pero también diferenciar que la situación es distinta, Sí, ¿no? sí, es muy distinto y creo que todavía yo creo que vamos a tener mucha más información. Obviamente que se está filmando la película, hay que ver cómo sigue esta película, pero bueno, por ahora creo que tenemos que tener cierta tranquilidad. Bueno, y otra cuestión que decías importante es esto de que la enfermedad se ha visto, no han habido casos letales, ¿sí? Que han sido cuadros autolimitados. Y bueno, eso creo que por ahí nos tiene que también tranquilizar un poco cuestión a esta enfermedad. Bueno, y volviendo ya para cerrar al tema coronavirus, volver a hacer hincapié en las medidas nuestras, las personales, que tienen que ver con evitar, porque obviamente, y sobre todo que tengamos en cuenta que estamos comenzando el frío, el invierno, que eso también de alguna manera puede llegar a colaborar a que se registren más casos, Sí, ¿no? yo creo que por ahí lo más importante de todo es tener esquemas de vacuna al día, porque hoy por hoy, como decías, el tema de diferenciar una enfermedad respiratoria y la causa es muy complejo. Ya quedarnos en casa cuando estamos resfriados a veces es difícil también por la dinámica, por el día, pero bueno, sí tratar, en el caso que cursemos un cuadro respiratorio y no tengamos el criterio para testearnos, no podamos testear el uso de barbijo, obviamente, si uno se puede quedar en casa o no concurrir a esta actividad, hacerlo. Usar el barbijo si estamos con síntomas respiratorios, un poco lo que aprendimos antes, tomar ciertos distanciamientos, la higiene de manos y pautas de alarma, ¿no? Porque por más que estemos vacunados, sobre todo en grupos de riesgo, en mayores o pacientes inmunocomprometidos, si uno está cursando un cuadro respiratorio y tenemos síntomas de gravedad como persistencia de la fiebre, eventualmente también cierta dificultad respiratoria, sí concurrir y consultar, porque en realidad hay que hacer diagnóstico, no solo coronavirus, ¿no? Un cuadro bacteriano, gripe, ¿sí? La gripe, que recordemos que no es un cuadro leve y hay pacientes que se pueden complicar y hay tratamientos, ¿sí? Completar los esquemas de vacuna antigripal si somos grupo de riesgo, o sea, gripe está circulando, circuló fuerte, circuló más que coronavirus en un momento en Argentina y en Mendoza, o sea, tenemos que estar un poco atentos también a esas enfermedades no COVID, ¿no? Sin duda. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros aquí en Chat Político y seguramente va a haber otra oportunidad para seguir hablando. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Leonardo Manino, así pasaba con nosotros, infectólogo pediatra, en esta edición de Chat Político. La invitación es para el próximo programa, como siempre, aquí en Señal Luz. Será hasta la próxima.